Antonio regresa a casa con regalos, pero su familia finge no conocerlo. Lo que parecía una cena navideña se convierte en una brutal revelación, años de manipulación, chantaje emocional y traiciones. Esta vez, ya no habrá perdón. ¿Qué harías tú si tu propia sangre te niega? Descubre el desenlace más frío y justo que jamás imaginarías. La niebla envolvía el barrio portuario como un sudario. Y aún así, el golpe más helado vino de su voz. Aquí no vive nadie con ese nombre. Váyase. Antonio no entendía. No podía. La mujer frente a él tenía su rostro, su voz, aunque esa voz ahora era una hoja de acero. Su madre. Martina. Pero lo miraba como si fuera un extraño. Un intruso. Todo había comenzado 3 horas antes, cuando la llovizna le empezó a calar en los huesos mientras conducía por las calles oxidadas del puerto. El viejo Volvo avanzaba lento, tosiendo humo, con la cajuela rebosando de regalos, botellas de vino importado, y un sobresellado con el último préstamo que había conseguido. Un favor más. Otro rescate. Su herencia maldita. Mateíto, si no nos ayudas esta vez. La voz de Martina, semanas atrás, le había destrozado la madrugada. Era una súplica envenenada, como tantas veces antes, lágrimas, sollozos, palabras de madre con filo de chantaje. Él, fiel como un perro apaleado, había dicho que sí. Otra vez. La casa aparecía ahora entre la niebla como una ilusión, una mole de cemento antiguo, transformada en un circo de luces. Bombillas rojas y verdes colgaban por doquier. Música ranchera retumbaba desde dentro, y un vaho cálido y festivo escapaba por las rendijas de las ventanas empañadas. Antonio tragó saliva. Todo eso, pensó, lo había pagado él. Tocó el timbre. Nada. Golpeó la puerta. Y entonces se abrió. Martina apareció. Llevaba un abrigo nuevo, elegante, seguramente comprado con el dinero que él no tenía. En sus manos, una copa. En su rostro, ni rastro de ternura. Sí. Mamá. Soy yo. Antonio. Disculpe. La palabra cayó como una piedra. Luego bajó la voz. Aquí no vive nadie con ese nombre. Antonio dio un paso hacia la puerta, instintivo. Vio por encima de su hombro, una mesa larga, botellas caras. Su hermano Rubén soltando carcajadas con la tía Natalia, esa arpía que lo odiaba desde niño. Una explosión de risas. Ninguna para él. No te entiendo, mamá, no es gracioso. Retírese, dijo ella, bajando la voz. Y luego, con un tono helado, está asustando a mis invitados. Y cerró la puerta. Sin gritos. Sin drama. Solo ese clic seco. Como un disparo. Antonio se quedó ahí, en el umbral, con la lluvia mojándole la nuca y la cajuela aún abierta. Un olor a bacalao y ponche le llegó desde dentro, como una burla. El frío de la noche era soportable. Lo que no podía soportar era el vacío ardiente en el pecho, como si le hubieran arrancado el nombre. ¿Quién soy si ni mi madre me reconoce? Miró su reflejo en el retrovisor del coche. Ojeras. Barba crecida. Una mueca rota. ¿Y todavía me preguntan por qué me fui? Sacó un cigarro del bolsillo. Las manos le temblaban. Lo encendió con torpeza, tragando humo como si fuera rabia. No podía llorar. No esta vez. Pero algo en él se estaba rompiendo. Y sabía que ya no había marcha atrás. La puerta seguía cerrada. Pero las carcajadas traspasaban la madera como cuchillos. Antonio no podía moverse. La mano aún flotaba en el aire, temblorosa, como si esperara que todo fuera una pesadilla con final súbito. Pero el frío no mentía. Ni la humedad. Ni la vergüenza ardiéndole en la cara. ¿Qué carajo acaba de pasar? Los dedos, rígidos por el hielo y la rabia, se bajaron lentamente. Y con ellos, algo en su pecho se desmoronó. Un recuerdo punzante emergió, nítido, implacable, los folletos. Cruceros por el Caribe, todo incluido, champán, jacuzzis, puertos dorados. Los había visto tirados sobre el buró de sus padres.
Días después de haberles transferido el rescate. Días después de hipotecar su paz, otra vez, por ellos. Había querido creer que eran solo sueños. Ahora lo sabía, eran planes reales. Con fechas. Y sin él. Desde dentro de la casa, los mariachis destrozaban otra canción. Y el retumbar del guitarrón se confundía con las risas agudas. La de su tía Natalia era inconfundible. Esa carcajada afilada que le arañaba los nervios desde que tenía 5 años. Dio media vuelta. Caminó hacia su coche sin mirar atrás. En alguna ventana se movió una cortina. Ojos curiosos. Chismes en formación. Y allí, frente a la cochera iluminada con luces cálidas, un auto deportivo rojo, recién lavado. Relucía como una bofetada. Rubén. Claro. Otro regalo. Otro premio por no hacer nada. Antonio tragó saliva y abrió la puerta de su sedán, oxidado, leal, como un perro viejo. En ese momento, el celular vibró. En la pantalla, Rubén. Un rayo de esperanza, maldito y tenaz, le cruzó el pecho. Aún quería creer que todo tenía una explicación. Contestó. ¿Qué onda, carnal? La voz al otro lado era pastosa, arrastrada por el alcohol y el cinismo. No te agites, ¿eh? Ya sabes cómo son las cosas por acá. Mi jefa anda nerviosa con la cena y pues no era buena idea que entraras. Luego hablamos. No armes un drama, ¿va? El corazón de Antonio latía con fuerza. Le costó respirar. ¿De qué chingados hablas, Rubén? Silencio. Un bostezo ahogado. Luego la respuesta. Ya, güey. Luego te marco. El clic no llegó. Antonio aún escuchaba la línea viva, y entonces lo oyó. Rubén. Sin filtro. Sin culpa. Este idiota todavía cree que por aflojar lana ya puede venirse a todas las fiestas. Ni que fuera importante el güey. Rises. Y la voz venenosa de su tía Natalia. ¡Ay, Rubenito! ¡Qué bárbaro! Pero tienes toda la razón, mijo. Que se ubique ese Antonio. A ver si aprende cuál es su lugar. Antonio cerró los ojos. El mundo se inclinó. El aire se volvió espeso, denso, irrespirable. Mis gustitos. 2 palabras. Como metralla. Las veces que Rubén le pidió dinero, para emprender, para el taller, para no quedarse tirado, todas volvieron. Cada mentira disfrazada de urgencia. Cada promesa rota antes de nacer. El crucero. El auto rojo. La cena lujosa. El gracias jamás dicho. La puerta en la cara. Abrió los ojos. La niebla del puerto seguía ahí. Pero ahora no lo envolvía, lo expulsaba. Antonio sintió un escalofrío. Y después, una chispa. ¿Pequeña? ¿Letal? Algo se había roto. Pero no en él. En ellos. Porque esa noche no se trataba de que lo hubieran rechazado. Se trataba de que lo habían usado. Hasta vaciarlo. Hasta no dejarle nombre ni lugar. Metió la llave en el encendido. Pero no arrancó el coche. Solo apretó el volante con fuerza. El cuero crujió bajo sus dedos tensos. Y en su mente, un pensamiento empezó a crecer. Silencioso. Inevitable. ¿Y si esta vez no me trago la traición? ¿Y si esta vez les devuelvo todo? Subí los escalones herrumbrosos del edificio industrial como quien regresa a una celda voluntaria. El viejo departamento estaba en la última planta, sin elevador, con las paredes desconchadas por la humedad y un zumbido eléctrico que nunca se iba. Siempre lo vi como un campamento temporal. Un escondite. Hoy, por primera vez, se sentía como territorio propio. No por lo que tenía, sino por lo que había dejado atrás. El olor metálico del concreto mojado lo recibió. Apenas cerró la puerta, el silencio fue como una bocanada de aire limpio. Ni adornos. Ni voces. Ni demandas. Solo él. Y su sombra proyectada por la tenue lámpara del pasillo.
La rabia con la que había manejado durante toda la noche, los nudillos blancos, los músculos del cuello en tensión, ahora mutaba. Ya no era fuego. Era hielo. Una lucidez quirúrgica, afilada, letal por dentro. Encendió la vieja laptop. Tardó en arrancar. Una eternidad. Como si supiera que lo que estaba por hacer iba a cambiarlo todo. Cuando por fin cargó la página del banco, Antonio ya no tenía dudas. Solo cuentas pendientes. Una por una. La hipoteca. 3 años cargando con una deuda que no era suya. 3 años creyendo en un repunte del negocio que nunca existió. Cancelado. Un clic. Y fuera. El curso de Rubén. Otro fraude con nombre bonito. Desarrollo de apps, decían. Más bien, desarrollo de excusas. Cancelado. Otro clic. La tarjeta de crédito adicional. Solo para emergencias, decía su madre. Emergencias de seda, vino y postres franceses. Bloqueada. Confirmado. El plan de telefonía. Smartphone de última generación para un parásito que no sabía ni recargar saldo. Modificado. Plan mínimo. Prepagado. Que aprenda. El seguro del auto deportivo. A su nombre, claro. Para el crédito. Para el fraude. Para la estafa familiar. Una llamada bastó. Suspensión inmediata. Sin remordimientos. Cada movimiento era un golpe seco. Un portazo. Un acto de autodefensa emocional. Antonio no temblaba de miedo. Temblaba por dentro de algo nuevo. Una mezcla entre liberación y vértigo. Como cuando alguien que ha estado encadenado demasiado tiempo da su primer paso en campo abierto. Recordó la última estafa, el techo de la casa. Don Miguel, con su tono de experto impostado, recomendando a un maestro de confianza. Un contratista con presupuesto inflado y cara de póker. Materiales de primera, decía. Y él, una vez más, tragando bilis y firmando cheques. Nunca más. El teléfono empezó a vibrar en la mesa como un insecto moribundo. Primero Martina. Luego Miguel. Luego Rubén. Llamadas. Notificaciones. Mensajes. Un coro desesperado que llegaba demasiado tarde. Antonio no respondió. Ni siquiera lo miró. Se sirvió un vaso de agua. Bebió lento. La mano le temblaba, sí. Pero no de miedo. De adrenalina. Amanecía cuando la luz gris se coló por las ventanas sucias del edificio. El teléfono mostraba 105 llamadas perdidas. Más de 200 mensajes. Promesas. Reclamos. Lágrimas digitales. Todo sonaba igual. Antonio no lloró. Pero sintió algo abrirse dentro. Un espacio. Una calma brutal. Como si, por primera vez en años, hubiera recuperado su nombre. La tormenta iba a estallar. Y él lo sabía. Pero esta vez, no era el hijo obediente ni el salvavidas familiar. Era el piloto. Y tenía el timón entre los dedos. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las rendijas de metal como cuchillas. Antonio, inmóvil frente a la mesa, dejó que los primeros rayos encendieran el polvo en suspensión. Y entonces ocurrió. La proyección. Como si su cerebro, traicionero y meticuloso, hubiera decidido pasarle una película sin pedir permiso. Una recopilación de escenas viejas, una biografía del sometimiento. Todo comenzó, quizá, con ese primer sueldo. Lo recordaba perfecto, el sobre abultado, el aroma a papel nuevo, el temblor en sus manos cuando lo sostuvo. Llegó a casa creyéndose triunfador. Lo mostró con orgullo. Martina sonrió, y luego, casi sin pausa, soltó el dardo. Qué bueno, hijito. A tu papá le hace falta una lanita para la camioneta. Y el sobre desapareció. Como si nunca hubiera existido. Después vino la debacle de Miguel, la refaccionaria, quebrada. El discurso ensayado. Fueron los empleados, Antonio. Mala administración.
Yo no tuve la culpa. Mentira. Él sabía. Sabía de las apuestas, las cuentas infladas en cantinas, las comidas que empezaban como negocios y acababan con tequila barato. Años después, seguía pagando por esos errores. Solo unos meses mientras me recupero con este nuevo proyecto. El nuevo proyecto jamás existió. Como tantos otros. Antonio había vendido sus ahorros. Renunciado a su coche. Firmado papeles sin leer. Todo por una promesa con fecha de caducidad vencida antes de ser pronunciada. Después, las dolencias de Martina. Dolores invisibles. Diagnósticos dudosos. Terapias alternativas con precios de cirugía robótica. Y siempre, curiosamente, cerca de las ventas nocturnas, los paquetes a Cuernavaca, los spas con tía Natalia. Un cuerpo enfermo que se sanaba en centros comerciales. Rubén. Rubén. El artista del fracaso. Playeras personalizadas. Food truck. DJ de exportación. Una lista de sueños muertos con mi firma al pie. El café orgánico, la oportunidad única. Un fraude piramidal de manual. Ni siquiera lo negó. Solo se encogió de hombros, copa en mano. Ni modo, carnal. Así son los negocios. Y brindó. La joya de la traición fue Cancún. Vacaciones 5 estrellas, todo incluido. Él no fue. Tenía un proyecto vital en el trabajo. Se quedó, trabajando hasta la madrugada. Pagó cada boleto. Se lo merecen. ¿Una llamada? No. ¿Un mensaje? Ni un maldito te extrañamos. Solo fotos. Ellos, felices. Con margaritas. Con trajes nuevos. Sin él. Carlos, su único amigo sin doble agenda, había intentado advertirlo 1000 veces. Antonio, despierta, cabrón. Te están desangrando. Eres un cajero con patas. Y él, necio, defendiendo lo indefendible. Es mi familia. A la familia se le apoya. Lo decía con voz firme. Pero dentro, ya se sentía hueco. Don Mario, el compadre, siempre tenía una frase bíblica lista. Sigue así, muchacho. Dios premia a los que invierten en los suyos. Cent por uno. Claro. Lo que nunca decía era que varios de los negocios urgentes de Miguel eran en sociedad con él. Y el cent por uno lo cobraba en su cuenta, cada mes, con intereses. Solo una voz, pequeña, a contracorriente, lo defendía en silencio, Carmen. Su prima. La hija de la otra hermana de su madre. Ella, la única que no jugaba el teatro familiar. Después de cada humillación, el comentario sobre su ropa, las burlas sobre su coche, llegaba un mensaje tímido. Primo, no les hagas caso. Tú vales más que todos ellos juntos. En su momento, fue poco. Ahora, parecía un faro en la oscuridad. La única verdad en un mar de máscaras. Antonio cerró los ojos. La película seguía, pero él ya no era el protagonista pasivo. Ahora era el espectador que, por fin, se levanta de la butaca. Y enciende la luz. La memoria no pregunta. Irrumpe. No toca la puerta. No se quita los zapatos. Entra con las botas sucias y te revienta la calma. Y ahí estaba yo, en la madrugada silenciosa de mi exilio autoimpuesto, apedreado por recuerdos que se sentían como fracturas mal soldadas. Cada imagen, un golpe. Cada palabra, un zarpazo. Volvió a mí la escena de ese cumpleaños ridículamente ostentoso de Rubén. Salón elegante. DJ contratado. Banquete con chef. Todo con mi firma. Y cuando me atreví, tonto de mí, a tomar el micrófono para unas breves palabras, mi madre me cortó el aire con esa voz dulce que sabía usar como navaja. Ay, Antonio, deja que tu hermano disfrute su momento. No lo aburras con tus discursos tan serios. Serios. Como si hablar con el corazón fuera un crimen. Las carcajadas de tía Natalia, las miradas cómplices de sus amigas con vestidos brillosos y miradas venenosas. Me tragué el brindis.
Me tragué el coraje. Me tragué, otra vez, el silencio. Tía Natalia. Maestra del comentario pasivo-agresivo. Artista de la humillación pública. Menos mal que Mateíto es tan espléndido, decía, arrastrando la palabra como si supiera a podredumbre. Si no, ¿quién sabe dónde estarían Martinaita y su familia? ¿Ropa nueva? Uy, Antonio, qué frivolidad con tanta necesidad en el mundo. ¿Ropa vieja? Con todo lo que ganas, pareces retrato, mijo. La consigna era clara, joderme. Siempre. Con lo que fuera. Y luego vino la neumonía. La verdadera. No los achaques teatrales de Martina. 2 semanas internado. Fiebre, sudor, miedo. La muerte respirándome cerca. ¿Sabes cuántos miembros de mi sagrada familia fueron a verme? 0. Rubén, por teléfono. Uy, carnal, los hospitales me dan cosa. Puro enfermo. ¡Qué hueva! Mi madre. Estoy en un retiro espiritual. No quiero cargarte malas vibras. Mi padre. Tengo trabajo atrasado. El único que estuvo, Carlos. Mi hermano real. No de sangre, pero sí de verdad. Con sus caldos. Con sus chistes malos. Con su presencia. Y aún así, cuando pude respirar sin dolor, volví a ser el mismo idiota de siempre. Quise hablar. Quise poner límites. Les conté que las cuentas ya no me daban. Que Rubén debía buscar trabajo real. Que yo no podía más. La reacción fue casi teatral. Martina se desmoronó en una ópera de llanto. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu hermano? Es un alma sensible. Un artista. Tía Natalia le pasaba un pañuelo como si estuviéramos en un velorio. Miguel, con esa seriedad de macho antiguo, me miró como si me negara a ir a la guerra. Nosotros te dimos estudios, techo, comida. Es tu deber responder por nosotros. Así es la vida. Convenientemente olvidaba que pagué mi carrera con becas, trabajos de medio tiempo y ojeras. Algo se fracturó en mí ese día. Una grieta. Pequeña. Pero real. Y empecé a probar, sin quererlo del todo, una resistencia silenciosa. Pedí comprobantes de gastos. Facturas. Recibos. El pretexto era lógico. Para el SAT, ya saben cómo están de estrictos. Las miradas que siguieron fueron dagas. Mi madre, con su tono de víctima. Ay, Antonio, qué desconfiado te has vuelto. Mi padre, con el ceño fruncido. ¿Dudas de nuestra palabra? Y ahí lo vi. El reflejo del monstruo. No les molestaba que yo pagara. Les molestaba que dejara de hacerlo a ciegas. La familia no era un lazo. Era una soga. Y yo, por primera vez, había aflojado un nudo. El teléfono empezó a sonar como si hubiera estallado una alarma nuclear. Al principio, lo ignoré. Me serví otro café. Lo dejé enfriar. Lo bebí como quien toma algo amargo pero necesario. El sol entraba por la ventana, más como cuchillo que como luz. Sabía que tarde o temprano llamarían. Cuando el grifo de billetes se cerró, no tardaron en notarlo. Y cuando llamaron, no fue para preguntar si estaba bien. No. Fue para acusar. Primero Martina. Su voz explotó al segundo tono, sin preámbulos. Ni hola, ni hijo. Solo fuego. ¿Qué hiciste, mal nacido? Nos dejaste tirados. Esto es imperdonable. Ni siquiera me sobresalté. Era como ver llover tras una sequía, inevitable, pero predecible. Ella siguió, como si estuviera leyendo un parte de guerra. Tu padre no pudo pagar la hipoteca. La aseguradora bloqueó el coche de Rubén. No puedo usar ni una maldita tarjeta. Me hicieron pasar vergüenza en el supermercado, Antonio. Me apoyé contra la pared, crucé los brazos. No fue un accidente, mamá. Fue una auditoría. Y tú reprobaste. Pero es la casa, Antonio. Nuestro hogar.
Tu hermano necesita ese coche para ir a entrevistas de trabajo. Me reí. No una risa burlona. Una risa hueca, sin aire, como quien se ha tragado años de desprecio y por fin escupe la última gota. ¿Entrevistas? ¿De verdad vas a decir eso en voz alta sin morirte de la risa? Nos estás dejando en la calle. Después de todo lo que hicimos por ti. Eres un desalmado. Todo lo que hicieron. Interrumpí. ¿Cómo no visitar a su hijo cuando casi muere en un hospital? ¿Cómo convertir mi sueldo en su fondo de vacaciones? ¿Cómo usarme de excusa para sostener un estilo de vida que nunca fue suyo? Ella tartamudeó. Cambió de tono. Buscó compasión, pero sonaba hueca. Hijo, lo hicimos por amor. No, mamá. Lo hicieron por comodidad. Y se acabó. Colgué. Sin despedida. Sin remordimiento. 5 minutos. Ese fue el respiro que me dieron. Luego, Rubén. Su voz no tenía lágrimas ni rabia. Solo un filo envenenado y una cobardía empapada en sarcasmo. Neta, carnal, te estás volando la barda. Nos dejaste sin nada. ¿Qué te pasa? Me senté. Crucé una pierna sobre la otra. El teléfono seguía en mi mano, pero era como si yo estuviera hablando desde otra vida. Lo que pasa es que se acabó la función, Rubén. El show terminó. Se acabó el patrocinador. Güey, no es tanto. Te pones todo intenso por unos pesos. Pinche complejo de mártir, la neta. Ahí fue cuando sentí como algo dentro de mí, algo que había permanecido enterrado durante años, se enderezó. ¿Unos pesos? Repetí, sin alzar la voz. ¿Hablas del coche a tu nombre pero a mi crédito? ¿Del curso que abandonaste a la semana? De tus fiestas, tus conciertos, tus cervezas de negocio. De las veces que dijiste luego te lo devuelvo, carnal, y nunca regresaste ni un centavo. Silencio. Y luego su voz, más baja, apenas un murmullo. No tenías por qué hacerlo así. No tenía por qué hacerlo nunca, Rubén. Y sin embargo lo hice. Y lo hice solo. Como siempre. Me quedé esperando la respuesta. Pero lo único que llegó fue la respiración nerviosa al otro lado de la línea. Y luego, el clic. Colgó. No me molesté en llamar de vuelta. En el silencio que siguió, me di cuenta de algo. No estaban enojados porque los traicioné. Estaban furiosos porque, por primera vez, no pudieron evitar que yo los viera como eran realmente. Y eso dolía más que el dinero. Rubén colgó lanzando insultos como un niño que rompe su juguete favorito cuando no le compran dulces. Nada nuevo. Solo ruido. Lo inesperado fue lo que vino después. Tía Natalia. Voz melosa. Casi teatral. Un susurro de serpiente con perfume barato. Mateíto, mi sol. Mi rey precioso. Una pausa. Sé que estás herido, y con razón. Esa Martina, ya sabes, a veces habla sin pensar. Pero tu madre está destruida, hijito. Y tu hermanito, pobrecito, ha adelgazado del puro disgusto. No seas cruel, corazón. Yo misma he dado tanto por esta familia, sacrifiqué tanto, mis propios sueños, mi salud. Tuve que contener la arcada. Natalia hablando de sacrificios era como un cuervo hablando de compasión. Tía, la interrumpí, mi voz áspera, sin calor. Lo único que ha sacrificado usted es su dignidad. No finja que esto es por amor cuando siempre ha sido por ventaja. Y antes de que pudiera retomar su función de mártir, colgué. Sin remordimientos. Y entonces llegó la última llamada. Don Mario. La voz gruesa, modulada, esa de predicador de cantina. Antonio, muchacho. Me duele el alma verlos así. Esta situación, se te ha salido de las manos. Pero un hombre hecho y derecho no le da la espalda a su sangre. Quizás, un préstamo puente, solo mientras se arreglan las cosas. Me apoyé en la ventana. El sol golpeaba fuerte, pero yo solo sentía un frío seco por dentro. Don Mario, dije sin adornos,
mis decisiones ya no se basan en chantajes emocionales ni lealtades ciegas. Si tan preocupado está por mi padre, ¿por qué no le presta a usted? Digo, con todos los negocios brillantes que han tenido juntos, debería tener de dónde. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier excusa. Colgué. Uno por uno. Cada llamada, una cuerda menos atada al cuello. Pasaron 2 días. Silencio. No de paz, sino de repliegue. Sabía que no se quedarían quietos. Los que están acostumbrados a exprimir, no aceptan el vacío sin patalear. Fue Carlos quien me advirtió. Mensaje breve. Directo. Antonio. Tienes una escena montada en el lobby. Tu madre, tu tía, el compadre, todos. Parece mitin político. No sentí miedo. No sentí furia. Solo una mezcla de fastidio y resignación. Le pedí que subiera. No porque temiera el enfrentamiento, sino porque su presencia era mi escudo emocional. Carlos no opinaba, no señalaba, no diagnosticaba. Solo estaba. Bajamos. El ascensor abrió sus puertas y ahí estaban, como una compañía teatral mal dirigida. Martina, con los ojos rojos y el rostro hinchado, avanzó hacia mí con los brazos abiertos, como si fuera la madre dolida de una tragedia griega. Miguel, al fondo, quieto, mandíbula tensa, ojos de furia contenida. Rubén, encorvado junto a la pared, haciéndose el rudo. Natalia, de pie junto a una planta artificial, con su eterna cara de falsa compasión. Y don Mario, con su pose de viejo sabio ofendido. Todo olía a guión. A escena ensayada. Todo, menos yo. Mi madre alzó la voz, quebrada. Hijo. No sabes lo mal que lo estamos pasando. No puedes hacerle esto a tu familia. Esto no se hace, Antonio. Yo no respondí de inmediato. Miré a Carlos. Me bastó una mirada suya para saber que no estaba solo. Luego, di un paso hacia mi madre. La miré con calma. Con claridad. No. Lo que no se hace, es lo que ustedes me hicieron durante años. Y esta es la parte donde por fin, mamá, yo dejo de hacerlo. Hijito de mi vida. ¿Mateíto? Gimoteó Martina, como si fuera actriz secundaria en una telenovela de tercera. Gracias a Dios que por fin das la cara. Estábamos tan preocupados, hijo, pensando lo peor. Sus brazos se abrieron, una coreografía ensayada 1000 veces. Avancé un paso, por reflejo. Pero mi cuerpo retrocedió solo. Levanté una mano, con gesto firme. ¿Basta? Carlos, siempre discreto, se posicionó ligeramente frente a mí. No dijo nada. Pero estaba ahí. Como un muro. ¿Preocupados, mamá? Pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. ¿O preocupados porque el cajero automático decidió cerrar por tiempo indefinido? La máscara de Martina cayó con la rapidez de una persiana rota. Lágrimas detenidas. Ojos fríos. Miguel dio un paso al frente. Su rostro, ese que tanto temí de niño, ahora se veía pequeño. Antiguo. Mira, escuincle malagradecido. Espetó, su voz resonando en el lobby con un temblor de amenaza. Se te acabaron las niñerías. Vas a ir con nosotros al banco ahora mismo y vas a arreglar esta chingadera, te guste o no. Te juro por Dios que si no lo haces. ¿O qué, papá? Lo interrumpí, sin parpadear. ¿Me vas a pegar otra vez? ¿Como cuando no te obedecía de niño? ¿O vas a dejar que don Mario me dé otro de sus sabios consejos, esos que siempre acaban llenando su cartera, y vaciando la mía? Me giré hacia el compadre. El hombre tragó saliva, torció la boca, evitó mi mirada. Se quedó inmóvil como estatua mal tallada. Entonces Rubén dio un paso al frente, envuelto en su pose de tipo relajado, como si todavía creyera que podía salirse con la suya a fuerza de sonrisas falsas. Ya, carnal, bájale 2 rayitas. Te estás pasando. Mi jefa ya te pidió perdón, ¿no? ¿Tanto drama por una cena? ¿Cena? Susurré, casi sin voz. Fue un entierro, Rubén.
¿El mío? Martina volvió a la carga, voz temblorosa, rostro tenso. Vamos a la casa, hijito. Comemos algo. Platicamos. Como familia civilizada. Sí, Mateíto, por favor, intervino Natalia, como un suspiro venenoso. Tu mamita no ha comido nada. Y tu hermanito está tan delgadito del disgusto. Un teatro sin aplausos. Una función sin público. Los miré. Uno por uno. No con rabia, sino con una claridad que dolía. La única razón por la que están aquí montando este espectáculo patético, dije, despacio, con voz de hielo, es porque se les secó la mina de oro. La chequera se fue. El cajero se desconectó. Y ahora, por fin, tienen que mirarse entre ustedes, y ver que no hay nada. Nada que dar. Nada que ofrecer. Nada que merecer. Di media vuelta. Caminé hacia el ascensor. Carlos me siguió sin decir palabra. El silencio tras nosotros era espeso, brutal. Cargado de furia estéril. Pero antes de llegar, la voz de Rubén volvió a chirriar. Siempre has sido un arrogante, Antonio. ¿Crees que por tener un poco de lana eres mejor que todos? No eres nadie sin tu dinero. Me detuve. No por rabia. Por precisión. Giré lentamente. Lo miré. Sonreí. Una sonrisa seca, sin alegría. Sin necesidad de venganza. ¿Nadie, Rubén? Saqué el teléfono. Su rostro palideció. Lo supo. Todos lo supieron. Hablemos de arrogancia. Escuchen esto. Y presioné play. La voz de Rubén llenó el lobby, rebotando contra las paredes marmoleadas. Su tono burlón, su risa. Su verdad. Este todavía cree que porque afloja la lana para la renta, los pinches lujos de mi jefe y mis gustitos, ya tiene derecho a venir a todas las fiestas. Ni que fuera tan importante el güey. El silencio que siguió fue distinto. No era tenso. Era final. Como un telón cayendo. Como una puerta que se cierra para siempre. Gracias, Rubén, dije con voz serena. Gracias por dejar claro lo que siempre fuiste. Entramos al ascensor. Carlos pulsó el botón sin decir palabra. Y cuando las puertas se cerraron, no sentí rabia. Sentí una paz densa, ganada, casi desconocida. Por fin, la función había terminado. El eco final fue la carcajada estridente de tía Natalia. Un sonido seco, casi mecánico, que murió en el mármol del lobby como una mosca atrapada en una lámpara. Y luego, el silencio. Pero no un silencio cualquiera. No ese cargado de tensión, como el que precede una pelea. Este era distinto. Sepulcral. Frío. Irrecuperable. Martina se quedó paralizada. Sus manos, antes teatrales, exageradas, colgaban ahora a los costados, como hojas marchitas. Miguel no dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. Fría, cortante, clavada en Rubén. Don Mario ya no era el predicador de frases vacías, ahora miraba el techo, con una expresión hueca de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Y tía Natalia, por primera vez en la vida, parecía haber olvidado cómo hablar. La boca entreabierta. La lengua inútil. El guión quemado. Rubén, el dueño de la grabación, el protagonista involuntario del juicio, oscilaba entre rojo y gris. ¿Tartamudeó? Eso está sacado de contexto. Tú, editaste eso. Siempre has sido bueno con tus cosas de la compu. Es, para dejarme mal. No contesté al principio. Solo lo miré. Y luego, con una media sonrisa que dolía más que 1000 palabras. Rubén, si tuviera la tecnología para grabarte el alma, créeme que lo haría. Pero no hace falta. Con tu voz bastó. Eso no fue un montaje. Fue una confesión sin querer. Entonces Natalia, oliendo el hundimiento, intentó su vieja técnica, deslindarse como si no hubiera sido parte. Rubén, por Dios. ¿Cómo fuiste capaz de decir eso? Yo te lo dije, que no hablaras así de tu hermano.
Antonio es un muchacho noble, aunque se enoje de vez en cuando. El descaro era tan grotesco que sentí una carcajada subiendo desde el estómago, y la dejé morir en la garganta. Ni eso merecían. Y entonces vino el golpe bajo. Martina, los ojos ahora cargados de lágrimas más densas, más desesperadas. La voz, entre sollozo y amenaza. Antonio, hijito. Tu padre tiene el corazón muy delicado. Este disgusto, esto que estás haciendo, podría matarlo. ¿Quieres cargar con su muerte el resto de tu vida? Ahí estaba. El último cartucho. La bala final. El chantaje emocional más cruel. Pero no me dio tiempo de responder. Carlos, el amigo. El hermano. Dio un paso adelante. Señora Martina, don Miguel, empezó con una voz tranquila, pero que cortaba como vidrio. Con todo respeto, si el corazón de don Miguel es tan delicado, quizá debieron pensar en eso antes de explotar económicamente a su hijo durante más de 10 años. Antes de cerrarle la puerta en la cara, en Nochebuena. Antes de burlarse de él cuando creían que no escuchaba. Silencio. Él siguió, más firme aún. Antonio ya decidió. Y no está solo. Lo mejor que pueden hacer ahora es respetarlo. Y marcharse. Las palabras flotaron en el aire como sentencia. Inapelables. La familia, o lo que quedaba de ella, no respondió. Solo bajaron la cabeza. Derrotados. Expuestos. Por fin, sin máscaras. Don Mario fue el primero en huir. Ni un adiós. Miguel caminaba lento, el cuerpo vencido, como si arrastrara las décadas que nunca asumió. Rubén me lanzó una mirada cargada de veneno estéril. Natalia abrazaba a Martina, que sollozaba con una dignidad fingida, apenas sostenida por su viejo personaje de madre sufrida. Los vi salir como quien ve alejarse un tren vacío. Me quedé inmóvil. Había algo en el aire. Algo que me apretaba el pecho. No era culpa. Era un eco. Un duelo sin flores ni ataúd. Carlos se acercó, me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? No lo sé, dije, mirando hacia la puerta. Pero creo, que por primera vez en años, puedo empezar a estarlo. No hubo más que decir. Subimos al ascensor. Y mientras las puertas se cerraban tras nosotros, sentí algo nuevo, algo que aún no sabía nombrar, pero que se parecía mucho a lo que otros llaman libertad. Las semanas que siguieron fueron como ese extraño silencio después de una tormenta que arranca árboles pero deja las flores en su sitio. ¿Vacío? Sí. Pero también, por fin, alivio. Bloqueé todos sus números. Correos. Redes. Eliminé cada canal que pudiera servir como arteria para que el veneno regresara. Necesitaba aislamiento. Una especie de cordón sanitario emocional. Carlos estuvo ahí, siempre. Sin discursos. Sin exigencias. Solo siendo presente. Firme. Fue él quien me convenció de ir a terapia. No es debilidad, Antonio, me dijo una noche, mientras compartíamos un silencio largo con 2 cervezas sin abrir. Es como dejar de cargar una mochila con piedras que ni sabías que llevabas. Y tenía razón. Las sesiones fueron duras. A veces, insoportables. Hablar en voz alta de lo que uno ha normalizado es como frotar alcohol en una herida vieja que jamás cicatrizó bien. Pero también empezó a emerger otra cosa. Un yo nuevo, menos culpable, menos servicial, más real. Mi productividad en el trabajo se disparó. No porque hiciera más, sino porque, por fin, mi mente no era rehén de la ansiedad. Redescubrí placeres olvidados, leer sin interrupciones. Cocinar algo solo para mí. Caminar sin miedo a una llamada catastrófica. Y entonces, la vida me puso a prueba. La prueba de la memoria. La prueba del barrio. Me crucé con doña Andrea en el mercado. Doña Andrea, la cronista no oficial de la colonia, guardiana de rumores con precisión quirúrgica. Antonio. Qué milagro, hijo. Estás igualito, ¿eh? Gracias, doña Andrea.
Qué gusto verla. Y entonces, sin transición. Oye, dicen por ahí que tus papás vendieron la casa. Que andan arrimados con unos parientes de tu mamá por Ixtapaluca. Cuartucho prestado. Nada que ver con lo de antes. Y tu hermano, que lo vieron de mesero por la Guerrero, en una cantina. Imagínate. Y de tu tía Natalia, ni sus luces. Que les da pena ajena, dice. Qué vueltas da la vida, ¿verdad? Asentí. No supe qué decir. Una parte de mí sintió una punzada oscura de justicia poética. Otra, algo parecido a lástima. Pero ambas emociones quedaron ahogadas por una más profunda. Una paz seca, como quien suelta una piedra que llevaba siglos en el bolsillo. Le agradecí la información. Me escabullí. No quise quedarme mucho tiempo bajo esa luz. Días después, un número desconocido me escribió. Era Carmen. Mi prima. La única que, durante años, me había lanzado pequeñas bengalas desde la orilla de la locura familiar. Primo Antonio. Soy Carmen. Supe todo. Solo quiero decirte que te apoyo. Que no estás solo. Siempre vi cómo te exprimían, y me dolía. Mi mamá trató de hablar con ellos muchas veces. Pero no escuchaban. Decían que era tu deber. Tú no tienes culpa de nada. Muchos en la familia piensan igual. Solo que tienen miedo de hablar por tía Martina. Le respondí con gratitud sincera. Su mensaje fue como agua en el desierto. No para calmar la sed, sino para recordarme que no todo estaba muerto. Que en esa familia, también había grietas por donde entraba la luz. Pero el golpe final llegó poco después. Carmen me llamó. Su voz temblaba. No de miedo. De certeza. Antonio, hay algo más que tienes que saber. Lo escuché hace más de un año, cuando fui a visitar a mis abuelos. Tía Martina estaba ahí, hablando con mi abuela. Resulta que ella y tu papá recibieron una herencia. De un tío lejano. En Estados Unidos. No era una fortuna, pero sí suficiente para pagar esa deuda del embargo. No te lo dijeron. Decidieron guardarlo. Para su vejez, dijeron. Para tener un colchón. Mientras tú, seguías pagando. Mientras te exprimían como si no tuvieran de dónde más. No dije nada. No podía. Era como si el mundo se inclinara un poco hacia un lado. La última ficha del rompecabezas encajando con un clic brutal. La traición no había sido solo por necesidad. Fue por decisión. Fue una omisión deliberada. Un acto calculado. Y con eso, la poca compasión que aún quedaba dentro de mí se evaporó. No grité. No lloré. No maldije. Solo apagué el teléfono, me serví un café, abrí un libro en la página donde lo había dejado. Y seguí leyendo. Porque ya no eran parte de mi historia. Y porque, por fin, la historia me pertenecía solo a mí. Como si el universo quisiera probar si mi paz era real o apenas un espejismo, una tarde cualquiera, en la penumbra polvorienta de la salida de mi oficina, apareció tía Natalia. La misma. Vestida de gris desteñido, ojerosa, sin su maquillaje de siempre, como si la vida le hubiera arrancado la máscara con uñas sucias. Se acercó despacio, arrastrando las palabras con una voz dulzona que ya no sabía sostener su propio disfraz. Mateíto, mi niño. Martina y Miguel me dejaron sola. Dicen que todo fue culpa mía, que yo los envenené. Y ahora, no tengo a nadie. Hizo una pausa dramática, como quien espera un pañuelo. Tú siempre fuiste el más noble, el más bueno. Si alguna vez fui dura contigo, fue solo para que fueras fuerte, mi cielo. Y entonces, claro, vino el remate. Un pedido, envuelto en súplica. Solo una pequeña ayudita, para comenzar de nuevo, para rentar algo. Un cuartito. Nada lujoso, lo juro. La observé en silencio. No había ira en mí. No había lástima. Solo una claridad cruda, inamovible. Como piedra vieja. Tía, dije, con una calma que ni yo sabía que tenía, lo que usted vive ahora no es castigo.
Es consecuencia. Durante años tejió veneno y se lo sirvió a todos con una sonrisa. Hoy, cosecha lo que sembró. Me miró como si no entendiera. O como si esperara que, en cualquier momento, el Antonio de siempre resucitara. Pero ese Antonio ya no estaba. Le deseo suerte, añadí. Conmigo ya no cuente. Y me di media vuelta. Sin mirar atrás. El último intento vino en forma de correo. Largo. Lamentoso. Lleno de comas mal puestas y remordimientos tardíos. Martena. Decía que Miguel había cometido errores. Que Rubén la decepcionó. Que Natalia los traicionó. Y que la herencia, esa que nunca existió cuando me suplicaban ayuda, se había esfumado pagando deudas de las que ella no sabía. Cerraba, como siempre, con una súplica. Solo tú puedes salvarnos. Eres nuestra única esperanza. No respondí. Lo archivé en la carpeta donde guardo todos los mensajes que ya no tienen voz. Spam emocional. Lo leí una vez. Sin enojo. Sin pena. Solo con la convicción de quien ha terminado de armar un rompecabezas cruel. Carmen me había dado la última pieza. Esa herencia existió. La ocultaron. Eligieron salvar su colchón y hundirme a mí. Borré el mensaje. Y no sentí culpa. Sentí luz. Meses después, en una de esas tardes tranquilas de la Condesa, me descubrí riendo. No por algo especial. Simplemente reía. Carlos y yo tomábamos café en una banqueta al sol. Hablábamos de fútbol, de tonterías, de nada. Y eso, esa nada ligera, era más valioso que cualquier celebración vacía de mi pasado. Me miré en el reflejo de la ventana. Canas nuevas. Ojeras quizás. Pero me reconocía. ¿Y ahora qué sigue, Antonio? Preguntó Carlos, dándole un sorbo a su taza. ¿Plan maestro para conquistar el mundo? Sonreí. No lo sé, Carlos. Creo que, por primera vez, el plan es simplemente vivir. Para mí. Sin drama. Sin sobresaltos. Tal vez viajar. Tal vez aprender guitarra. Cosas simples. Cosas mías. Te lo mereces, carnal, dijo, y chocamos las tazas como si fueran espadas. Esa noche, mientras caminaba por las calles frías, con el aire fresco cortándome las mejillas, miré hacia arriba. El cielo estaba despejado. Oscuro, pero lleno de estrellas. Por dentro, algo parecido a una melodía suave comenzaba a sonar. No era felicidad, exactamente. Era paz. Con una pizca inevitable de melancolía. Por lo que no fue. Por lo que nunca será. Pero era mi paz. Ganada. Elegida. Irrevocable. Ya no era un salvador. Ni un mártir. Ni un cajero automático. Era simplemente Antonio. Y al fin. Caminaba por un camino que sí me pertenecía. Y así, después de todo, aquí estoy. Contándoles esta historia. No sé si buscaba redención, justicia o simplemente desahogo. No tengo todas las respuestas. Nunca las tuve. Solo tengo lo vivido. Y lo que aprendí a fuerza de cicatrices. Algunos dirán que fui duro. Que cortar con la sangre que te vio nacer es un acto imperdonable. Pero hay algo que nadie te dice. A veces, esa misma sangre es la que te asfixia. La familia. Ese concepto sagrado que nos enseñan a venerar sin cuestionar. Es tu madre, te dicen. Es tu hermano, repiten. Pero nadie habla del precio. Del desgaste. De la forma lenta y silenciosa en que a veces te van vaciando por dentro mientras sonríen. Soltarlos fue lo más difícil que he hecho. Y, a la vez, lo más necesario. No sé si aprendieron algo. No sé si ahora viven con remordimiento, o simplemente han buscado otro Antonio, que les sirva de combustible. La verdad, ya no es mi problema. Porque yo ya no estoy disponible para ese papel. Aprendí, y a la mala, que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia.
Que decir no también puede ser un acto de amor. Amor propio. Aprendí que no todos los vínculos son sagrados. Que hay lazos que se cortan, y en lugar de sangrar, sanas. Y ahora que lo pienso, quizás todo esto era para eso. Para llegar a este punto. Para por fin mirarme al espejo y reconocer al hombre que había quedado enterrado bajo los escombros de las expectativas ajenas. Así que, a ti que estás leyendo esto, te dejo una pregunta que me hice muchas veces mientras lloraba en silencio, mientras me debatía entre el deber y la dignidad. ¿Dónde termina la obligación familiar y empieza tu derecho a vivir en paz? ¿Hasta dónde se puede aguantar, en nombre del amor? Y si ese amor, en realidad, no es amor, sino dependencia, culpa, o simplemente costumbre. Yo ya tomé mi decisión. Y sí, dolió. Pero ahora respiro. ¿Y eso? Eso no tiene precio. Ahora te toca a ti. ¿Y tú, qué hubieras hecho?